place dirigirme a un grupo de pecadores. Somos, ¿verdad? Gracias, hermano. Somos pecadores, ¿verdad? Todos semos. Semos es la palabra, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Pero quiero darles un secreto. A pesar de que somos pecadores, podemos acercarnos al Padre a través de Cristo Jesús. Y Él nos puede escuchar, ¿verdad? Y lo primero que Él quiere escuchar es una oración de arrepentimiento. Así que si usted tiene ahí un pecadito oculto, cuénteselo al Señor y pídale perdón. ¿Ok? Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a esperar un minuto de reflexión, porque esta tarde vamos a hablar del pecado. Y ¿saben lo triste? Es que a nosotros no nos gusta que nos hablen del pecado. Hay mucha gente, hoy esta tarde me encontré con algunos de ellos que están en otras iglesias, que pasaron por aquí y algunos se fueron molestos porque hablamos mucho contra el pecado. Les incomoda. Espero que usted no se incomode y que permanezca aquí donde estudiamos la palabra de Dios y hablamos contra el pecado. El pecado es algo malo. El pecado es un ladrón que nos roba la vida eterna. El pecado es un ladrón que nos roba nuestra comunión con Dios. El pecado es un ladrón que nos roba la unidad de la iglesia. Y por eso tenemos que desecharlo, por esas y muchas otras razones más. Así que vamos a analizar nuestra vida todo el tiempo que estemos en la iglesia. Recordar, pedirle perdón a Dios, limpiar el corazón, limpiar la casa de Dios. Señor y Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia reconociéndonos pecadores, Padre. Y en muchos de los casos, a veces nos olvidamos de nuestros pecados, Señor, y no pedimos perdón. Pero esta noche, Señor, queremos pedirte perdón por todas las cosas que hemos hecho, por las que hacemos y las que en el futuro haremos, Padre. Señor bendito, perdónanos. Reconocemos que somos carne pecaminosa, que nuestra tendencia es hacia el pecado, Padre, pero estamos aprendiendo y creciendo en tu santidad. Señor bendito, ayúdanos en cada momento, Padre. Nos reconocemos y al mismo tiempo suplicamos perdones nuestros pecados, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, Señor amado, te lo suplico. Ayúdanos a tener una iglesia donde no haya discrepancias, discusiones, donde no hayan pasiones desordenadas, donde no hayan raíces de amargura, Padre Celestial. Porque muchas veces, Señor, tenemos actitudes que no están contempladas en tu palabra como algo positivo, sino que son consideradas como pecados delante tuyo, Padre. Así que te rogamos, al abrir las Escrituras, que tú enseñes esta clase a nuestros hermanos y podamos aprender de ella y aplicarla a nuestra vida. Te lo suplicamos, Señor, dándote las gracias. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, mientras que nuestros hermanos de la alabanza bajan. Estamos en el libro de Levítico. Levítico capítulo 13. Y muy interesante, hermanos. Quiero que sepan. ¿En qué capítulo estamos? En el capítulo 13. Yo me quedo sorprendido cuando estudio la Biblia que aquellos hombres en el siglo XV, cuando comenzaron a hacer una división de los capítulos y luego los versículos, yo creo que también fueron dirigidos bajo el poder del Espíritu Santo, porque estaban manipulando la palabra de Dios. El número 13 en la Biblia tiene que ver con las 13 cosas malas que salen del corazón perverso del hombre. Okay. No lo vamos a estudiar, solo créanme a su pastor, algún día se lo voy a mostrar. Pero hay 13 cosas que salen del corazón del ser humano como cosas terribles, malas,
que ofenden la santidad de Dios. Y aquí preciso, en el capítulo 13 del libro de Levítico, el Señor nos escribe acerca del pecado. Nos está hablando acerca de la lepra como un tipo, como una figura del pecado. Hace algunos domingos atrás ya hemos tomado este tema, ya hemos ido avanzando y hemos hablado acerca de esta figura. Y hemos observado con detenimiento cuando el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio aquí en la tierra. Escuche con atención. Él sanó muchos enfermos. Y uno mira al Señor Jesucristo y cuando no conoce la palabra del Señor, establece que así como Cristo lo hizo, nosotros también podemos en su nombre hacer estas cosas. Y por eso muchos movimientos de iglesias carismáticas practican la sanidad y se esfuerzan por orar y practicar y ven algunas sanidades, etcétera, de cosas, porque se equivocan y creen que porque Cristo lo hizo, nosotros también estamos llamados a hacerlo. Pastor, pero yo veo que sus discípulos, sus discípulos. Pero cuando nosotros entendemos y vemos el contexto de toda la palabra de Dios, vemos que el Señor Jesucristo hizo todos y cada uno de esos milagros con un propósito. El propósito de alcanzar a la nación de Israel, porque Él vino para ellos. Y la nación de Israel desde sus inicios empezó con señales. Y ellos siempre van a demandar señales. Y Cristo vino precedido de todas esas señales para que el pueblo de Israel, que tiene un corazón y una mente muy dura, le puedan creer al Señor. Cristo hizo todas y cada una de esas señales para nosotros como iglesia enseñarnos, no que las volvamos a hacer, sino a enseñarnos verdades espirituales. Cuando le dio la vista a un ciego, nos enseñaba a nosotros que el hombre nace ciego espiritualmente y nace en oscuridad y necesita luz. Cuando Él le devuelve la vista a todos los ciegos que vemos en el Nuevo Testamento, eso es lo que nos está enseñando espiritualmente, que el hombre oscuro por su pecado necesita la luz. Cuando Él levantó a un cojo de nacimiento y lo hizo caminar, nos enseña que el hombre por causa del pecado nace postrado espiritualmente. Es un paralítico espiritual que no se puede mover por sí mismo, sino que necesita la ayuda, el concurso de otras personas. Y Cristo levanta a estos paralíticos para enseñarnos que nosotros nacemos paralíticos como espirituales. Y así sucesivamente en cada una de las enfermedades, Cristo también sanó a los leprosos. ¿Para enseñarnos qué con la lepra? Para enseñarnos, porque la lepra es un cuadro del pecado, que Cristo vino también a librarnos de la condenación del pecado. Y por eso sanó a los leprosos. Ahora, en nuestra lección estamos mirando que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio sanó a muchos leprosos. Y observamos también la característica de la lepra. ¿Cómo se trataba la lepra? Yo creo que cuando tenemos una enfermedad, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Ah? Nosotros los machos, los hombres, nosotros los valientes, los que tenemos barba, decimos, no vamos al médico. Nos resistimos. No, hombre, no pasa nada. Después, en una hora se muere, pero él dice que no pasa nada. ¿Por qué? Porque así somos. ¿Verdad? No queremos reconocer que somos débiles y que nos hemos enfermado. ¿Sabe que lo mismo ocurre con el pecado? Lo mismo ocurre con el pecado. Entra el pecado en nuestra vida y ¿sabe qué tratamos de hacer? Ignorarlo. Mirar hacia otra parte, pero no mirar el problema que tenemos. Y cuando alguien le dice, hermano o hermana,
eso que usted está haciendo se llama pecado, está mal. Te miran y dicen, ¿quién? ¿Yo? Y no solamente hacen esa pregunta media sarcástica, sino que encima se molestan. Encima se ponen bravos o bravas por no querer reconocer su pecado. Nosotros los machos de la casa le prohibimos a la esposa y a los hijos hablar acerca de esos problemas. No le cuentes a nadie. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia nos enseña que cuando aparece el pecado, la lepra, figura del pecado, ¿qué es lo primero que tenía que hacer la persona? Mire lo que dice el primer versículo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, ya hemos dicho que este mandato es de parte de Dios. Aquí no dice, habló el pastor Piscoya o habló el pastor fulano o el maestro sultano. No, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. ¿Qué tenían que hacer? Venir al sacerdote rápidamente. Y nota que no dice que tenía que venir al sacerdote cuando tenía lepra. No, no dice eso. Regresemos al versículo 2. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, si hubiera en la piel de su cuerpo lepra, ¿así dice? ¿Qué dice? Como llaga, es decir, no es lepra, es algo como lepra y se sospecha que puede ser lepra, entonces ¿qué tiene que hacer? Actuar inmediatamente. Así tenemos que tratar el pecado. No esperemos que llegue al pecado, pero como que ya va caminando hacia ser pecado, pongamos atención rápidamente y pongamos el remedio rápidamente. Si tú notaste esa palabra como, no es algo que ya es, algo que va a ser o se parece. Como por ejemplo, el día de Pentecostés en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que cuando vino el viento recio y el estruendo, se pararon sobre la cabeza de los galileos. ¿Qué era lo que había? Era algo como llamas de fuego. ¿Era fuego? No. Era algo como llamas de fuego. Tal vez fue una lucecita que brillaba ahí y el que está escribiendo dice, eso parece llamas de fuego, pero no era fuego. La palabra como, los que hemos estudiado el discipulado 2 ya entendemos, y si usted todavía no lo ha hecho, lo va a aprender, pero la palabra como implica que va a llegar a ser, es algo que se parece. Otro ejemplo, Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo, etcétera, dice, será como es árbol. ¿Es un árbol? No, es como un árbol. Se parece, tiene ciertas características, tiene ciertas semejanzas, pero no es. Aquí es el mismo principio. Si hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído inmediatamente a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Es decir, busque ayuda ya. Porque parece que fuera pecado lo que va a ocurrir antes que ocurra, como ese dicho que dice, antes que salga el chumbo, póngase el parche. Ya, si yo tengo la tendencia al pecado, voy a hablar con el sacerdote, el pastor o los hermanos más ¿cómo se llama? Más maduros, ¿verdad? ¿Quién da esta orden? ¿De quién viene la orden? De Dios, de Dios. La orden viene de parte de Dios. Yo me gozo con los hermanos que a veces yo soy un poco duro con ellos y el hermano me dice, así hermano, le agradezco, sea así conmigo. Sea así conmigo porque yo quiero vivir una vida bien. A algunos les gusta, a otros no. Estábamos viendo también en el versículo 3, dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, aquí sí, ¿verdad?
y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo, que sea la llaga más, ¿qué palabra usa? Más profunda que la piel. ¿Cómo es la lepra? La lepra es una llaga más profunda que la piel. ¿Cómo es el pecado? Algo muy, pero muy profundo. ¿La lepra se puede curar con remedios caseros? Yo creo que no. Es demasiado profunda. ¿Se puede curar con ciertos remedios así baratitos? Yo creo que no. Tiene que ser algo especial. Hace algún tiempo atrás iban a trasladar a la reina Isabel. ¿Quién conoce a la reina Isabel? ¿Sabe de quién estoy hablando? ¿La reina Isabel de qué país? España. De España, no la conocen. De Inglaterra. La reina Isabel, la iban a llevar de su país, del Reino Unido, no sé a qué parte de Europa, por allá. Pero en el avión donde la iban a trasladar, alguien había derramado un líquido químico que producía un olor muy fuerte, hasta cierto punto nauseabundo. Entonces, antes de que llegara la reina, comenzaron a limpiar lo que habían ocasionado con este derramamiento de este líquido. Y comenzaron a limpiarlo y el olor no salía. La mancha salió, pero el olor quedaba. Entonces trajeron unos expertos en alfombras, unos expertos en ¿cómo se llama eso? En olor de ambiente y todo lo demás. Trajeron unos químicos especiales, pero el olor era tan profundo que no lo podían quitar. Entonces tuvieron que postergar el viaje de la reina, y lo que les estoy contando es un hecho verídico, histórico. Tuvieron que posponer el viaje de la reina, porque lo que tuvieron que hacer fue quitar toda la alfombra para quitar el mal olor. ¿Por qué? Porque este elemento químico había entrado tan profundamente que lo único que quedaba era arrancar todo de raíz. ¿Sabe? Este es un hermoso cuadro de lo que es el pecado. El pecado está tan arraigado en nuestra vida que muchas veces queremos matizarlo, queremos ponerle olorcitos, queremos disfrazarlo, y no nos damos cuenta que cuanto más hacemos eso, la profundidad del pecado va aumentando y no podemos quitarlo. Y no se puede quitar con una actitud religiosa, no se puede quitar con comportarnos bien y hacer obras de caridad, no se puede quitar con venir a la iglesia de vez en cuando o todo el tiempo, no se puede quitar con una vida de religión y de buenas costumbres, no. Ese pecado solo tiene una solución, se llama la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Así es la lepra. La lepra era más profunda que la piel. La lepra no es una erupción superficial, cuidado. Lo mismo que el pecado. El problema del hombre y su pecado es que el pecado no está en la superficie del hombre. El pecado está en la parte interna del hombre, en su propia naturaleza, en su propia raíz. Eso es lo que tenemos que entender. La Biblia no tiene nada de bueno que decir con respecto a la carne, a esa vieja naturaleza que está tan enraizada, tan arraigada en el hombre pecador. Gálatas capítulo 5, miren conmigo lo que dice las Escrituras. El versículo 19. Ese es el problema, nuestra naturaleza pecaminosa, que es precisamente la fuente de todos nuestros problemas. Si usted tiene problemas, tiene que entender que ese problema está muy arraigado en usted, en la carne, en la naturaleza. Gálatas 5:19. Miren lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y usted dice, qué chévere, yo no soy adúltero, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice adulterio, no solo está hablando del adulterio sexual, está hablando del adulterio doctrinal, por ejemplo.
cuando adulteramos la verdad de la palabra de Dios. Así que parte de la carne es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Todo eso está bien, pastor, yo no tengo nada que ver con esas cosas. Qué bueno, Dios lo bendiga. ¿Qué le parece? Enemistades. Por ahí vamos, ¿verdad? Que a veces nos miramos mal, nos tenemos cólera, rencor, raíces de amargura, enemistades, pleitos. A veces nos peleamos por cosas sin ninguna razón. Le damos más importancia a las cosas que a mantener una relación firme con nuestros hermanos. Pleitos, celos, a veces iras. No, pastor, no me moleste ya. Siempre usted me está hablando contra el pecado y me tiene contiendas. A veces contendemos, ¿verdad? Discutimos. Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, pero igual pecamos, no nos importa. ¿Por qué? Porque todo eso está en nuestra naturaleza, está profunda en nuestra naturaleza. Herejías, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, por si acaso se escape alguna. Cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que si tú tienes por costumbre mantener por lo menos uno solo de estos pecados, la Biblia dice no heredarán el reino de Dios. Y ese es el problema. Por eso es algo que debemos tratar con urgencia. Si encuentra usted algo como llaga de lepra, más le vale que lo trate sumamente con urgencia. Si hay pequeño pecado en su vida, trátelo con suma urgencia. A veces no le damos importancia a las pequeñas cosas. No pasa nada, no ocurre nada. No, es que Jimmy dice, es que Karen es así, de vez en cuando me grita. No pasa nada, pequeñito. Mañana le va a tirar los platos por la cabeza, pero todo empieza con pequeñas cosas. Y empezamos con pequeñas cosas, pequeñas mentiritas, pequeño esto. Y recuerde, el Señor nos advierte acerca de las zorras pequeñas, que van a malograr todo el racimo. En el año 1981, historia, no estoy inventando, en la ciudad de Kansas, Missouri, había un hotel, el Hotel Reis, algo así, que se cayó y mató a 114 personas. Las autoridades vinieron e hicieron una investigación y se dieron cuenta que los arquitectos que construyeron ese edificio dejaron de lado ciertas cosas pequeñas que no les prestaron atención. Es tan importante estas cosas pequeñas que los ingenieros y arquitectos obviaron que hoy día en los libros de los estudiantes que estudian arquitectura les sirve de ejemplo y enseñanza para las nuevas generaciones, para no cometer errores de no fijarse en esos pequeños detalles. No le dieron importancia y le costó la vida a 114 personas. En la vida personal ocurre también lo mismo. Hay pequeños detalles en nuestra vida de pecado y no le prestamos atención. No, tuve un altercado con fulano, pero fue un cambio de palabras, no pasó nada. Pequeños detalles. Y esos pequeños detalles se repiten vez tras vez tras vez, y un día esos pequeños detalles traen abajo el edificio, en este caso su vida espiritual. Y por esos pequeños detalles 114 personas murieron. Por esos pequeños detalles de su vida de pecado que usted pasa por alto, muchas personas pueden morir a su alrededor. Así que tengamos en cuenta que cuando tenemos llagas como llaga de lepra, como ni siquiera que sospeche que ya está mal, urgentemente busque al sacerdote. Así que esta es la lección que hemos aprendido. Hablando del pecado, no se puede solucionar
en una forma superficial, como el ejemplo de nuestro avión. Tuvieron que arrancar toda la tapicería, no solo del piso, también de los muebles. ¿Por qué? Porque el olor era tan, pero tan profundo que necesitaba un cambio de fondo, no solo de forma. Usted y yo, como seres humanos, necesitamos un cambio de fondo del corazón mismo. Y el único que puede hacer ese cambio del corazón es Cristo. El único que puede circuncidar mi corazón es Cristo. Porque ahí, en lo profundo de nuestro ser, es precisamente donde tenemos el problema. Por eso cuando Levítico nos habla de la lepra, dice que es una llaga más profunda que la piel. Para enseñarnos que el problema del ser humano está en el corazón profundo. Por eso la Biblia en Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y perverso. Usted ve a un hermano, ve al pastor, bien educadito, lo saluda cordialmente, y de pronto usted le hace algo y viera el pastor cómo cambia de cara, se pone más feo de lo que es. Oye, hermana coronel, le dice, pastor, de pronto, pero el pastor no es así. Y usted dice, bueno, es que tiene también un ser humano. ¿Qué tengo? Un corazón engañoso, mentiroso, perverso. ¿Y qué tengo que hacer para cambiar ese corazón? Rendir mi vida a Jesús, el único que puede cambiar. Romanos 7:18, mira lo que dice. Y este es el testimonio del apóstol Pablo, considerado el mejor cristiano de todos los tiempos. Romanos capítulo 7, versículo 18 dice: yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. De pronto me comporto bien, hago cosas buenas, pero cuando alguien me empuja así, salto y respingo y digo cosas que no debo, cuidado. ¿Por qué? Porque el problema está en nuestro corazón. Pero cuando ese corazón comienza a cambiar, a veces hacen cosas y uno dice, bueno, me tengo que sonreír mejor. Miren lo que dice Salmo 51:5. David clamándole al Señor, dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿De qué está hablando David? Está hablando de su parte humana, pecaminosa. Job capítulo 14, versículo 4. Job 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Él dice nadie, pero nosotros ya tenemos la respuesta. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Cristo Jesús. Cristo Jesús, porque cuando Pablo dice, veo una ley de mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado, que dice, miserable de mí, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y responde diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Quién puede limpiar mi corazón arraigado por el pecado? Cristo Jesús. También podemos mirar aquí Levítico capítulo 13, el versículo 7. Lea el versículo 7, por favor. Lea el versículo 7, la primera frase, las primeras 4 palabras. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Levítico 13:7, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, Levítico 13:7. Amén. Ahí nomás. No necesitamos mucho para que la palabra nos enseñe. Pero si se extendiere, wow. La lepra no es un problema de una manchita aquí en este lado y otra aquí aislada. No, Señor. La lepra no es una enfermedad aislada. La lepra, que dice la Biblia, se extiende, se extiende. Va contagiando, va contagiando, va contagiando, va contagiando. Se va extendiendo. Igual es el pecado. Y el Señor Jesucristo dijo, un poquito de levadura
Un día vamos a estudiar acerca de este elemento llamado la levadura, que también es un cuadro del pecado por los efectos que hace. ¿Qué hace la levadura? La hermana María Soto es especialista haciendo pastelitos, ¿verdad que sí? Yo he visto a mi esposa allá en el Perú hacer pastelitos. Ahora ya no, porque ahora tienen una caja, la abren, la meten al horno y ahí está. Pero en los tiempos aquellos, cuando éramos probes, como decía el chavo, ella hacía la harina, ¿cómo dices? La amasaba, la ponía, le ponía harinita y seguía amasando, y después hacía los panecitos, y para que hinchara, le echaba un poquitito de levadura. ¿Qué le echaba? Un poquito. Pero ese poquito de levadura que le echaba a toda la masa, originaba que toda la masa saliera leudada. Ese poquito se extendía en toda la masa y contagiaba toda la masa. Por esos efectos, en la Biblia la levadura es un cuadro del pecado. Un poquito de pecado leuda toda la masa, dijo Cristo. Una pequeña mentirita lo hace a usted un mentiroso completo. Un poquito de cólera lo hace a usted un rabioso completo. Porque un poquito, no se necesita mucho, se extiende, contagia lo que tiene alrededor. La lepra no es una llaga aislada en alguna parte del cuerpo, se va extendiendo. El pecado también se esparce. Mire Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, búsquelo. Versículo 9. ¿Qué dice? Un poco de levadura leuda el 50% de la masa. Toda la masa. Un poquito de pecado leuda toda mi vida. Un poquito de pecado leuda toda la vida de mi familia. Un poquito de pecado leuda toda la vida de la iglesia. Un poquito de pecado contagia a los demás. ¿Y cómo empieza todo? Con un pensamiento. Luego sigue un deseo y después un acto. Y al final los terribles resultados. Mire Santiago capítulo 1, vamos a hablar de eso. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es arrastrada y seducida. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Trágico final. ¿Y dónde empieza todo? En un pensamiento. Un poquito. Luego en un deseo. Luego en un acto. Y luego solo tenemos que sufrir los terribles resultados. La muerte. La muerte. ¿Qué hace la lepra? Se extiende, se contamina, se contagia. Miren 2 de Samuel. Vamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel. El capítulo 11. ¿Qué tenemos aquí en 2 de Samuel, capítulo 11? Dígamelo, por favor. ¿La historia de quién? ¿La historia de quién? ¿Ah? La historia de David. Y aquí vamos a mirar el proceso en esta historia de David, cómo el pecado se extiende. Capítulo 11. Después subió Naas Amonita y acampó contra Jabes en Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Perdón. 2 de Samuel 11. Oh, no, yo estoy leyendo primero. Corríjanme, por favor. 2 de Samuel 11. Yo estaba en primera. Aconteció que al año siguiente
en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué estamos viendo? Cuando todos estaban en guerra, ¿David dónde estaba? De ocioso, sin hacer absolutamente nada. Y aconteció un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¡Wow! Y nota usted una frase ahí, al caer la tarde. Es decir, era un tiempo de ¿qué? De oscuridad. Y cuando nosotros vemos un tiempo de oscuridad en la Biblia, tiene que ver con un tiempo de pecado. Pecado. El hecho de que todos los reyes estuvieran trabajando y él estuviera de oquis, ya era pecado, porque la pereza es pecado. Y no solamente nos dice aquí que David era perezoso, mira, se levantó de dormir en la tarde, o sea que durmió todo el día. Qué rica vida, ¿verdad? No como aquellos que tenemos que levantarnos desde las 4 de la mañana a trabajar, no. Allá se levantó en la tarde, dice, y sucedió que el día al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Wow. Todo empezó la vista. Luego un pensamiento. Luego un deseo. Y luego un y las consecuencias, la muerte. Él miró, tuvo un mal pensamiento, dice la Biblia, wow, qué hermosa. Años después Cristo nos diría, cuando alguien mira a una mujer que no es suya para codiciarla, es cierto, ya pecó, ya adulteró con ella. Y David hizo eso. Pero nota, de nuevo, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Empieza con el pensamiento. La mira, es hermosa, la desea. Siguiente versículo. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. No le importó. Y envió David mensajeros y la tomó. ¿Cómo nació? Un pensamiento. La vio, un deseo. Ahora, un acto. La mandó traer. Dejó su ejército donde debería estar luchando. Permitió que sus ojos se fijaran en la mujer de su prójimo. Codició, cometió adulterio. Seguimos leyendo la historia. Mintió, luego emborrachó a Urías y por último lo asesinó. ¿Qué pasó con el pecado de David? ¿Cómo empezó el pecado de David antes de llegar al homicidio? Un poquito. Una ociosidad. Un pequeño pecado. Luego, mirar, codiciar, desear. Y después, matar a una persona. En la vida de David podemos mirar el ejemplo de lo que es el pecado extendiéndose, poco a poco, y sus resultados funestos. Hemos aprendido que el pecado es algo que se debe tratar de una forma rápida, urgente. Número 2, hemos aprendido que el pecado es algo profundo, que está arraigado en nuestra vida y lo único que puede solucionar eso es el Señor Jesucristo. Y hemos aprendido que el pecado se extiende. Y por último vamos a mirar que no solamente el pecado se extiende, sino que el pecado contamina a otros. Mire conmigo el versículo 44. Ya declaran al hombre leproso, inmundo.
Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Cuando uno tenía lepra, la lepra lo obligaba ¿a qué? A salir del campamento, porque si no corrían el peligro de ser contaminados los que estaban sanos. Y era degradante, créanmelo, porque a los leprosos de esa época los obligaban a tener unas campanitas. Y cuando ellos miraban gente sana que se acercaba, o sea, una caravana, viajeros o algo, la obligación que ellos tenían era de tocar esa campanita fuerte y comenzar a gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que la gente se apercibiera y se alejara. Qué denigrante, ¿verdad? Y luego se quedaban solos. Es muy triste mirar estas consecuencias. El pecado siempre nos aísla. El pecado nos aleja de Dios. Y cuando estamos en pecado, no podemos hacer nada. Porque al estar lejos de Dios, nada podemos hacer. El Señor Jesucristo, en el libro de Juan capítulo 15, versículo 5, dijo: separados de mí, nada podéis hacer. El pecado nos aleja del Señor. Y cuando estamos lejos de Dios, nada podemos hacer. Queremos solucionar esta vida, aprendamos. El pecado es algo que se debe tratar urgente. 2, el pecado es algo que está arraigado en nosotros y que la única solución es Jesús. Usted no puede hacer solución al pecado con buenas costumbres, buenos actos, no. Usted tiene que venir y pedirle perdón a Dios por sus pecados. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Número 3, el pecado se extiende. Número 4, el pecado contamina. Y número 5, el pecado te aísla. Y separado del Señor, nada podemos ser. Vamos a inclinar nuestros rostros. Es bonito estudiar estas historias y hacer estas comparaciones. Pero más bonito es que entiendas el mensaje espiritual. Si en tu vida hay un pequeño pecadito, lo voy a llamar un pequeño pecadillo, yo creo que al escuchar esta lección tienes que entender que eso se extiende y eso contamina a otros. Y entonces yo te invito aquí al altar del Señor a doblar tus rodillas y decirle al Señor: Padre, perdóname. Y solucionar eso pequeñito que tienes en tu corazón antes de que crezca. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si usted quiere venir, aquí está el altar. Aquí está el altar. Sea honesto con Dios. Sea honesto con usted. Aquí está el altar. Yo no puedo mirar tu corazón, Dios sí lo mira. Pero sabe que hay algo ahí en tu corazón que tienes que arreglar delante de Él. Se llama la lepra espiritual. La lepra espiritual. Pídale perdón a Dios. No dé por sentado que no es demasiado pequeño. Recuerde, si parece como llaga, rápidamente, urgentemente, vaya al sacerdote. Y cuando usted viene aquí al altar del Señor, ¿qué está haciendo? Viniendo al sacerdote precisamente. A arreglar cuentas con Él. A decirles: mira esta llaga que tengo. Mira, Señor, esta llaga que tengo en el corazón. ¿Es lepra? ¿Es pecado? Quiero que tú determines, así como lo hacías en el Antiguo Testamento. El sacerdote miraba la llaga y determinaba si era lepra o no. Hoy día nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, venimos con nuestro pecado delante de Dios para que Él la examine.
y determine de acuerdo a su palabra y a sus enseñanzas si es pecado o no. Y si es pecado, sencillamente dígale: perdóname, Padre. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, dijo el hijo pródigo. Hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname, Padre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque es tan clara, tan sencilla, Padre, que nos hace ver, Señor, en estos ejemplos la atrocidad de lo que es el pecado. Perdónanos, Señor. Límpianos. Limpia nuestro carácter. Limpia nuestros pensamientos. Limpia, Señor, nuestra concupiscencia, nuestra lascivia. Quítala de nosotros, bendito Señor. Ayúdanos a mirar el ejemplo de David, Padre. Como el pecado empezó en una mirada, en una intención, en un pensamiento, y luego en un acto que terminó en la muerte de una persona. Para enseñarnos, Señor, que nuestro pecado siempre termina en muerte. Siempre termina en muerte, como dice Santiago. Así terminó en muerte la vida de Urías, por causa del pecado de David. Padre, no permitas que eso ocurra en nuestra vida. Perdónanos, te lo suplico. Mira a mis hermanos aquí en el altar. Escucha sus oraciones, Padre. Que tu Santo Espíritu les ayude a ser sinceros, honestos, claros, transparentes. Gracias, Señor. Bendice tu iglesia, te lo ruego. En el nombre de Jesús, mi amado Salvador. Amén, Señor.